A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión meridiana que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y Gregorio González en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. Venezuela arrancará este jueves su campaña de inmunización contra el COVID-19 tras el arribo de las primeras 100.000 dosis de vacunas rusas Sputnik V de 10 millones acordadas con personal de salud y autoridades gubernamentales en la primera fase, tal y como lo informó el jefe del régimen, Nicolás Maduro. En una rueda de prensa en Caracas, Maduro indicó además que su administración espera la liberación de $300 millones bloqueados en el Banco de Inglaterra para pagar las vacunas AstraZeneca reservadas en el sistema de acceso global COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Por su parte, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López, advirtió que las 100.000 primeras dosis de vacunas rusas Sputnik V no serán suficientes para cubrir a todo el personal de salud de Venezuela. Estimamos que el personal de salud debe alcanzar alrededor de 300.000 personas y estamos hablando que dentro del personal de salud incluso hay prioridades. Las prioridades son el personal de salud que tiene contacto directo con pacientes con COVID-19, es decir, el personal de primera línea, que no son nada más médicos, sino personal de enfermería, auxiliares de laboratorio, incluso, por supuesto, camareras, transportadores, camilleros, es decir, el personal de laboratorio que manipula muestras. Todo este personal debería ser vacunado y, por supuesto, estas primeras 100.000 vacunas no son suficientes, nada más para el personal de salud. Venezuela, la dirigente sindical expresó su preocupación en torno al acceso al material de bioseguridad necesario para regresar a las aulas sin correr riesgo de contagio en medio de la epidemia y responsabilidad que sobre este tema tendrán que asumir los padres y representantes de bajos recursos. Nos preocupa grandemente que quede la responsabilidad de regresar a las aulas por parte de las madres, padres y representantes. O sea, aquí lo que se está viendo es que van a ser ellos los responsables de comprar todos los equipos de bioseguridad que sabemos que son costosos. Un alcohol está costando hoy 5 millones de bolívares. Entonces tú me dirás, unas escuelas que se caen en Venezuela y no es por las sanciones, porque nosotros hemos venido denunciando esto desde antes del año 2018. O sea, las escuelas en Venezuela hoy se caen. Las infraestructuras de los planteles, nosotros diríamos, de cada escuela, de cada 10 escuelas que visitamos, 7 están en un alto deterioro de su planta física. Escuchábamos a la secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Griselda Sánchez, quien además puso en duda que los docentes de los colegios públicos se reincorporen a clases presenciales a partir del mes de marzo en Venezuela, en medio de la pandemia de COVID-19, en tanto no se resuelvan los problemas de los bajos salarios y las condiciones laborales de los educadores. Hoy no regresamos porque no tenemos pasaje, porque con $3 o $4 nadie puede vivir, ni un docente, ni un administrativo, ni un obrero puede regresar a las aulas porque no tenemos las condiciones económicas para regresar. Y creo que allí se debe centrar el tema. ¿Cómo regresar? O sea, hoy, antes de irnos en marzo, la diáspora ya iba por el 50% de educadores que se han ido. Hay renuncias masivas en el Ministerio de Educación. Bueno, tanto así que cuando los docentes van a renunciar le dicen que no le aceptan la renuncia porque ya no tienen cómo sustituir a estos trabajadores que se han ido de sus áreas. Entre tanto, la profesora y miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación, Olga Ramos, advirtió que varias escuelas en Venezuela carecen del servicio de agua potable esencial para proteger a niños y personal docente durante la pandemia de COVID-19.
Las escuelas están en pésimo estado, no hay servicios en muchas de ellas y entonces cuando digo no hay servicios, incluye y en muchos casos fundamentalmente no hay agua y tú en una escuela sin agua no puedes tener a un grupo de niños, aunque sea pequeño, garantizando las medidas de bioseguridad y además de eso no hay transporte, no hay un rediseño para eso, o sea, si tú vas a cambiar así como se cambió de presencial a esa cosa que se llama cada familia una escuela, que no es ni una cosa ni la otra, sin diseño tú no puedes volver a cambiar a una mezcla distinta tampoco sin un buen diseño, o sea, tú tienes que tener un cambio en los tiempos, un cambio en la rutina, un cambio en la planificación que le permita al docente, al que se referían en la sección anterior. La profesora Ramos aseguró que el régimen venezolano no puede contar con donaciones para tener acceso al material de bioseguridad que será necesario de cara al regreso a clases presenciales en el mes de marzo y recordó que el anuncio sobre el retorno a las aulas ya se ha pospuesto en 2 oportunidades. Cuando se hable de tomar una decisión de esa naturaleza, tienes que hacerlo con la planificación y la evaluación previa rigurosamente seria, porque hasta ahora una de las cosas que ha pasado es que Nicolás Maduro ha anunciado el regreso a las escuelas varias veces. Lo dijo cuando terminó el año escolar pasado, es decir, que íbamos supuestamente a regresar en septiembre con actividades presenciales. Después lo dijo que íbamos a hacerlo en enero. En enero pasó una cosa realmente catastrófica, que la gente no se enteró mucho por la falta de medios de comunicación abiertos, que es que en las escuelas se le dijo a los docentes los primeros días de enero que tenían que funcionar con una planificación para que las evaluaciones fueran presenciales. En otras informaciones, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debería incluir nuevas ejecuciones extrajudiciales colectivas en Venezuela en el examen preliminar sobre nuestro país, tal y como lo pidió este jueves Amnistía Internacional. En una nueva investigación de fuentes abiertas titulada Venezuela, impunidad ante la letal política de control social, que recogió evidencias verificadas por su laboratorio de evidencias de crisis, la organización considera que las muertes de al menos 14 hombres en el área de La Vega en Caracas entre el 6 y 9 de enero de 2021 pueden haber ocurrido en el marco de nuevas ejecuciones extrajudiciales y solicitó a la instancia internacional que las incluya en las investigaciones preliminares sobre delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Por su parte, el abogado defensor del controlador aéreo Dervis Rodríguez, quien fue detenido en junio de 2020 mientras trabajaba en el aeropuerto de Maiquetía por supuestamente filtrar información del avión presidencial Joel García, denunció que su estado de salud se ha deteriorado. No han tenido respuesta a la solicitud de traslado a un centro de salud para conocer su estado y tampoco ha sido presentado en audiencia preliminar. Hasta ahora no tenemos fecha para la oportunidad en que se celebre la audiencia preliminar. Y digo audiencia preliminar porque Dervis Rodríguez ya fue acusado por esos delitos y no hubo oposición a esa acusación por parte de la defensa pública. Es decir, que la defensa pública también se hace cómplice, copartícipe de las violaciones a los derechos humanos y a la violación al debido proceso. En materia internacional, tenemos que este jueves comenzó el plan de vacunación contra el coronavirus en la ciudad de Bogotá, en Colombia. La cobertura de las inmunizaciones abarcará inicialmente a 7 hospitales, tal y como lo confirmó la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López. La médico y especialista en medicina interna, Diana Paola Forero, una de las primeras vacunadas en el centro de asistencia de la localidad de Kennedy, dio gracias a Dios por recibir los biológicos contra el COVID-19 para hacer frente a la pandemia. Hola, mi nombre es Diana Paola Forero, soy especialista en medicina interna y neumología y trabajo desde hace mucho tiempo acá en la subred suroccidente. Soy muy alegre y muy agradecida con Dios por darnos la oportunidad de ser una de las primeras redes en recibir la vacuna. E invito a todos los colombianos para que apoyemos todo este proceso de vacunación,
pensando que ya los estudios nos dan garantía de que verdaderamente son vacunas que nos van a aportar muchos beneficios y que podemos superar fácilmente esta pandemia del coronavirus. Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, explicó la importancia de la cadena de frío dispuesta en la capital colombiana para conservar las vacunas contra el coronavirus, especialmente los biológicos de la farmacéutica Pfizer, que deben permanecer por debajo de menos 70 grados centígrados para su debida conservación. Tiene mucha importancia, pero la cadena de frío es fundamental. Tenemos o vamos a tener diferentes biológicos. Este con el que empezamos es Pfizer, menos 70 grados centígrados, eso es una locura. Hombre, nosotros sí que manejamos menos 70 grados centígrados en laboratorios de patología, por ejemplo, en nuestro laboratorio distrital. Pero manejar volúmenes tan grandes en ultracongelación es la primera vez que nos corresponde. Pero van a llegar otras vacunas, probablemente. Si llega Moderna, tenemos que tenerla. A partir del próximo lunes, España impondrá cuarentenas a viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica por la mayor transmisibilidad y virulencia de estas variantes del coronavirus, que junto a la de Reino Unido pueden variar la protección de las vacunas, como ha admitido Pfizer con la suya. La ministra de Sanidad española, Carolina Darias, indicó este jueves en el Congreso de los Diputados que de la variante británica se han confirmado en España 613 casos. Si bien la estimación es que los contagios podría suponer alrededor de un 20% de los casos confirmados. Pero además quiero compartir con todos ustedes, señoría, que en el día de ayer firmé una orden ministerial por el que se establece cuarentena para los pasajeros procedentes de Brasil y de Sudáfrica. Se enmarca dentro de la acción decidida del Gobierno de España y de esta ministra para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, para contener la propagación del virus. Por otra parte, un estudio de laboratorio sugiere que la variante sudafricana del coronavirus puede reducir la protección de los anticuerpos de la vacuna de Pfizer y BioNTech en 2/3. Y no está claro si la inyección será eficaz contra la mutación, según dijeron las empresas el miércoles. Moderna también anunció un descenso de 6 veces en los niveles de anticuerpos frente a la variante sudafricana. El estudio reveló que la vacuna seguía siendo capaz de neutralizar el virus y todavía no hay pruebas de que sea anticuerpos frente a la variante surafricana. También el estudio reveló que la vacuna seguía siendo capaz de neutralizar el virus, pero todavía no hay pruebas de los ensayos en personas de que la variante reduzca la protección de la vacuna, según las empresas. En materia económica, el Producto Interior Bruto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cayó 4,9% en 2020, el mayor descenso desde que existe la serie estadística iniciada en 1962, informó este jueves el organismo en sus estimaciones provisionales. Esta contracción contrasta con la subida del 1,6% registrada en las economías de estos países en 2019. Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional un millonario crédito contraído en 2020 por el gobierno transitorio para apoyar la lucha contra el COVID-19 y denunció imposiciones del organismo internacional, según señaló este miércoles el Banco Central de Bolivia. Los precios internacionales del petróleo seguían subiendo en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $62.42 el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se cotizaba en $64.63. Pasamos a la materia deportiva. El serbio Novak Djokovic despertó del sueño al ruso procedente de la previa a Aslan Karatsev al superarlo por 6-3, 6-4 y 6-2 para acceder por novena vez a la final del Abierto de Australia. Eso nunca había pasado en la historia del tenis, así que se merece una gran felicitación. Me he encontrado perfecto, sin ningún dolor, comentó Djokovic tras acumular graves molestias en el abdomen en rondas anteriores. La exdeportista y hasta hoy ministra japonesa a cargo de los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, fue nombrada este jueves nueva presidenta del comité organizador de Tokio 2020 tras la renuncia del anterior responsable, Yoshiro Mori, por la polémica que generó con unas declaraciones de carácter sexista.
Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana por el día de hoy. Los invitamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.